Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buen día, Inge. Buen día, Inge. Buen día, Inge. Un Buen gusto, día, un gusto de Buen estar día. de nuevo con ustedes. Aprovechen, hoy día parece un buen solazo, aunque el tiempo está medio loco, pero parece que va a ser un buen solcito. Bueno, ya han pasado 10 minutitos. Siguen ingresando sus compañeros. La verdad que son bastantes, ¿no? Ya estamos como 64. Muchos, ¿no? Muchos para... Jimena Estrada. Jimena Estrada. Sí, Inge. Estábamos viendo la última clase. Hemos estado viendo la última clase. ¿Se acuerda? ¿O no se acuerda? María Cecilia Sánchez. Sí, Inge, buen día. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué estábamos viendo la última clase? Sobre la ley de cero de la termodinámica ¿Ya? y sobre la primera ley. ¿Qué otra cosa más estábamos viendo, Bianca? Bianca. Bianca Adauto Romero. Se ha dormido Bianca. Ha prendido su celular, su computadora y se ha dormido, se ha ido a otro lado. Sara y Gabriela. ¿Qué más estábamos haciendo? Sara y Gabriela Garnica. Aparte de hablar de la ley cero, las temperaturas, las energías y la energía sonora nos ha hablado, de ahí no me acuerdo. ¿Qué dice Rocío Vega Mamani? Rocío Vega Mamani. Dije, buen día.
Inge, no me he podido conectar la anterior clase. Iraida, Cristina. Iraida, Cristina. Solano. Buen día, Inge. Buen día. ¿Qué es lo que estábamos viendo en la anterior clase? Sobre la ley 0 y sus principios. ¿Qué nos decía la ley 0? Es de la temperatura. Sobre la transferencia de la temperatura que tienen los cuerpos. ¿Ha estado en la clase la anterior o no? Marino Subelsa, ¿qué nos dice la ley 0? Buen día, Inge. Un día. Habla de los cuerpos en equilibrio térmico, Inge. Sí, habla de los cuerpos cuando están en equilibrio térmico, ¿no? Cuando hablamos de equilibrio térmico, Rubén Celaya. Cuando decimos que los cuerpos están en equilibrio térmico. Ana Morato. Cuando decimos que existe equilibrio térmico. Inge, estoy aquí, buen día. Hola, buen día. Está en Villamontes, Ana Morato. Romanet Calderón, ¿qué nos indica el equilibrio químico? O cuando un sistema está en equilibrio térmico. Hola Inge, aquí hace buen día. Hablamos de un equilibrio térmico en un sistema. Ya hemos indicado que es un sistema, ¿no? Es esa porción de materia. Es algo que nosotros aislamos del universo para poderlo estudiar, para poderlo analizar. De tal manera, un sistema decimos que un sistema está en equilibrio cuando no se observa ningún cambio en sus propiedades termodinámicas respectivas.
ahí decimos que se presenta un equilibrio químico. Lógicamente que esas propiedades termodinámicas que tiene el sistema netamente vienen dadas por las características o las condiciones físicas, ¿no? Los atributos físicos, más que todo macroscópicos, que se puede observar en el sistema, esa manifestación que se presenta, que es observable, que es perceptible, efectivamente. Y eso lo podemos hacer a través de nuestros sentidos, ya sea la vista, el tacto, o simplemente mediante algún instrumento de medición, como el caso del termómetro, ¿no? En el caso del termómetro hay muchos fenómenos termodinámicos que no podemos o no estamos en condiciones de poderlo percibir con la vista ni con el tacto, ¿no? Entonces necesitamos la ayuda de un instrumento de medición como es el termómetro, ¿no? Imagínense, ¿no? Ir a agarrar, como les explicaba, una experiencia de estudiante cuando me va a visitar a o hemos ido a visitar a una fábrica de azúcar. O sea, se agarra sobre una cañería pintada color rojo, ¿no? Que no es preciso ir a tocar para saber de que esa cañería pues conduce vapor a alta temperatura. O cuando tentamos con un caldero ahí que tiene un termómetro que nos identifica o que nos da a conocer a qué temperatura está trabajando. Bien. O un manómetro que nos determina la presión también, ¿no? O un caudalímetro. Un caudalímetro que nos va a determinar el caudal o el volumen de un líquido que está al interior de un recipiente. Puede ser un medidor de nivel en un tanque, por ejemplo, en un tanque de almacenamiento de jarabe, de algún líquido, ¿no? Yo no puedo estar abriendo y cerrando a cada rato porque peor si el tanque es enchaquetado y necesitamos nosotros mantener la temperatura a un cierto grado. Entonces, si abrimos, cerramos, pues que lo que estamos haciendo es sacar del equilibrio térmico a ese ambiente, lo que estamos provocando de que podamos tener un gradiente de temperatura muy diverso. Entonces se tiene pues un medidor de nivel externo. O cuando necesitamos saber el volumen de agua al interior de un caldero, ¿no? Tenemos también un nivel de volumen externo para saber, si no, imagínense cómo vamos a saber si el nivel está por debajo, está por encima o está en el nivel necesario y suficiente a la que ha sido diseñado para el trabajo respectivo. La ley cero de la termodinámica. ¿Por qué le decimos ley cero de la termodinámica, Diego Flores? Porque ya existía una ley 1 y no podemos ponerle algo, no podemos ponerle un número menor a 1, algo por ahí del estilo.
Porque lo han descubierto después de la ley 1 y la ley 2. Sí, Pero la podían poner ley 3, ley 4, ley 5, hay ley 6, ley 7, ley 8. pero No, que en la es anterior clase poquito más. se dijo que se puso la ley 0 porque se pertenecía antes de la primera por lo del equilibrio. Claro, como dice Elizabeth, ¿no? Se le da este nombre de ley 0, pero se lo podía colocar dentro de la correlatividad en función al descubrimiento también. Pero se le da el nombre de ley 0 justamente porque efectivamente sus principios en las que se manifiesta el equilibrio térmico, termodinámico, hace de que sea pues uno de los principios básicos que gobierne la termodinámica, a la que están sujetas también tanto la primera ley de la termodinámica como la segunda ley de la termodinámica, ¿no? No podemos hablar de la primera ley, que es de la conservación de la energía, sino de su transformación, sin antes hablar de un principio básico del equilibrio termodinámico que se refleja justamente en poder de alguna manera interpretar cuando un cuerpo está en equilibrio con otro cuerpo. No podemos hablar de esa transferencia de calor, de esa manifestación de calor debido a ese incremento de temperatura, si no incorporamos un instrumento que nos permita a nosotros medir justamente esas manifestaciones termodinámicas, sin antes considerar de que hay un instrumento que nos mide ese equilibrio termodinámico, como es el termómetro. Por eso es de que es en algunos casos, como les decía, es difícil poder controlar, manejar, o en su caso tocar algún objeto que tenga una sensación térmica diferente, ya sea baja o ya sea alta. Entonces, para poder de alguna manera identificar esta sensación que lo podemos calificar como caliente, como frío, pues se hace uso de un instrumento de medición como es el termómetro, que de alguna manera pues es el tercer cuerpo que podemos indicar en la manifestación para buscar un equilibrio térmico. Por eso, dentro de lo que es la manifestación del trabajo termodinámico en la utilización del termómetro, se basa justamente en la comparación, ¿no? Cómo podemos comparar ya a través de la calibración de la misma y pues el desarrollo de las diferentes escalas de temperatura que se han venido planteando a través de la comparación en cuanto a la manifestación física de algunas sustancias, como el caso del agua, ¿no? Que se manifiesta a una temperatura de congelación en grados centígrados de 0 grados y una temperatura de ebullición de 100 grados centígrados. Entonces me permite manejar una escala de 0 a 100, una temperatura relativa, incluye el 0 en su escala, y relativa porque hace mención a un comportamiento físico de una sustancia como es el agua, como también podemos hablar de los grados Fahrenheit, y no así en las temperaturas absolutas que corresponden a los grados Kelvin y a los grados Rankine.
Creo que la termodinámica hoy en día ha desarrollado aspectos muy, muy relevantes dentro de lo que es el desarrollo tecnológico en todo aspecto. Y vamos a ver del porqué de ese desarrollo que se ha planteado, que ha dado lugar justamente a esas iniciativas tecnológicas que se vienen trabajando en todo sentido, y ha sido pues y sigue siendo la base en cuanto a al desarrollo industrial también, ¿no?
Ahora sí. ¿Me estaban escuchando el video o no? No, no se escuchaba nada. A ver, ¿por qué no quiere dar? La invención de la máquina de vapor dio origen a la revolución industrial e impulsó el estudio del calor y la temperatura, naciendo la termodinámica, la ciencia que estudia el movimiento del calor. La materia no es otra cosa que energía muy concentrada, y la forma de energía más habitual del universo es el calor. La primera ley de la termodinámica dice que la cantidad total de energía del universo siempre es constante y que la energía se transforma fácilmente. La energía térmica se transforma en energía cinética en el motor de un avión o de un barco moderno, o también en energía eléctrica en las centrales térmicas. Este es uno de los principios más importantes de la ciencia y opera en todas partes, en la mayor agrupación de galaxias, en las células de nuestro cuerpo y en las pequeñas partículas subatómicas. La segunda ley de la termodinámica establece las condiciones en las que se producen las transformaciones de energía. Afirma que el calor fluye de forma natural de un cuerpo caliente a otro frío, pero no al revés. La segunda ley también dice que el calor no se puede transformar en trabajo con un 100% de eficiencia. Esto se debe a que en cada transformación parte de la energía se disipa en el ambiente y pierde la capacidad de producir cambios, haciéndose inaprovechable. Las modernas centrales térmicas, por ejemplo, solo pueden aprovechar un tercio de la energía del combustible. El resto se disipa en la atmósfera. La segunda ley de la termodinámica también dice que en un sistema aislado, con el tiempo, va aumentando el desorden. Todos sabemos que es más fácil y más rápido deshacer que hacer, desordenar que ordenar, romper que fabricar. Se necesita menos energía para romper una botella que para fabricarla. En física, el desorden se conoce como entropía y mide la cantidad de energía que se disipa en las continuas transformaciones y que no se puede recuperar. La entropía nunca disminuye y siempre aumenta en cada transformación energética. La vida es un ejemplo de máxima organización de materia, es decir, de mínima entropía. Esto se produce a costa de deshacer la ordenada materia orgánica de los alimentos, y estos, a su vez,
fueron fabricados a costa de enormes pérdidas energéticas en el Sol. El calor. Toda la materia, ya sea sólida, líquida o gaseosa, está compuesta de átomos y moléculas. Estas diminutas partículas no están inmóviles, sino que se mueven constantemente con más o menos velocidad y libertad, dependiendo de su estado. Cuando calentamos un objeto, sus partículas se aceleran y el cuerpo aumenta su volumen. El calor es la cantidad total de energía cinética de los átomos y la temperatura mide la energía promedio con que se mueven, es decir, su intensidad. El calor siempre se transmite espontáneamente del cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura, con independencia del calor total de cada cuerpo. Cuando un termómetro se pone en contacto con un cuerpo más caliente, las rápidas partículas de este chocan con las del termómetro, acelerándolas y dilatando el líquido. Fuera de los Estados Unidos, la temperatura se suele medir en grados Celsius o centígrados. En esta escala, el 0 representa el punto de fusión del hielo y el 100 el punto de ebullición del agua. Pero la escala más utilizada por la ciencia es la escala Kelvin, donde 0 grados Kelvin es la temperatura absoluta mínima posible, que equivale a menos 273,15 grados Celsius. En teoría, no existe un límite superior de temperatura. Cuanto más se agiten las partículas, mayor será la temperatura de un cuerpo. Sin embargo, el límite inferior es el 0 absoluto. A esta temperatura las partículas de un cuerpo no tienen casi agitación y no es posible extraerles más calor. Podemos acercarnos a 1000 millonésimas de grado, pero el 0 absoluto es una frontera física inalcanzable. Calor y materia. A nivel del mar, cuando se aplica calor al hielo, este aumenta su temperatura, pero nunca sobrepasa los 0 grados Celsius. A partir de ahí se va transformando en agua. Del mismo modo, el agua no sobrepasa los 100 grados Celsius, ya que a partir de ahí se convierte en vapor. El aumento de temperatura produce un cambio en el estado de los cuerpos. Generalmente, cuando un cuerpo se calienta, se dilata y disminuye su densidad. Y a la inversa, cuando un cuerpo se enfría, se contrae y se hace más denso. El agua se comporta al revés entre 0 y 4 grados Celsius. En este intervalo, cuando se calienta, se contrae, y cuando se enfría, se dilata. Este fenómeno hace posible la vida en los mares fríos, porque el hielo es menos denso a pesar de ser sólido, y flota sobre el agua fría. Actúa como un aislante térmico respecto al frío de la atmósfera, permitiendo una temperatura aceptable del agua para el desarrollo de la vida. El calor puede propagarse de formas diferentes. En los cuerpos sólidos se suele transmitir por conducción. Si calentamos una barra metálica en un extremo, el calor se extiende hasta el otro extremo, porque las partículas más calientes se agitan más y comunican su movimiento a las partículas vecinas. Los metales son buenos conductores, al contrario que la madera, el plástico o el vidrio. El corcho, la espuma de poliuretano o la lana son malos conductores y por ello se utilizan como aislantes térmicos. En los líquidos y los gases ocurre algo diferente. Si calentamos una cazuela con agua, el líquido que está más cerca del fuego se dilata antes, se hace menos denso y tiende a ascender. Las moléculas menos calientes son más densas y tienden a bajar, creando las llamadas corrientes de convección. Los vientos, por ejemplo, son corrientes de convección que hay en la atmósfera, donde el aire está a diferentes temperaturas.
En el vacío y a través de algunos gases, el calor se transmite por radiación. Todos los objetos del universo irradian calor, y gracias a ello, ha sido posible la vida en la Tierra. Aplicaciones del calor. El mundo moderno se caracteriza por el gran consumo de energía. Por eso continuamente se investigan nuevos métodos para conseguir un mejor aprovechamiento energético. Las máquinas liberaron al hombre del sufrimiento del trabajo físico. Una máquina térmica es un dispositivo que transforma el calor en otras formas de energía. Habitualmente la combustión de sustancias como la madera, el carbón o el petróleo producen un calor que es absorbido por un líquido, generalmente el agua, que se dilata y se convierte en vapor. Esta dilatación mueve determinadas piezas de la máquina, es decir, produce trabajo. Cuando el gas se enfría, recupera su volumen original y las piezas vuelven a su posición y el proceso se repite continuamente. Los frigoríficos son máquinas térmicas que funcionan al revés de una máquina térmica tradicional. En los refrigeradores se utiliza un líquido con un punto de ebullición bajo que al expandirse se transforma en gas y se enfría, absorbiendo calor del interior del frigorífico. Este gas expandido se convierte de nuevo en líquido por medio de un condensador y disipa al ambiente el calor que ha absorbido. Un motor mueve este líquido por el interior del refrigerador y el proceso se repite nuevamente. Formando un ciclo. En algunos materiales, cuando la temperatura se acerca al cero absoluto, aparece un fenómeno fascinante. Desaparece por completo la resistencia eléctrica. Es la superconductividad. La meta es descubrir materiales superconductores a temperatura ambiente. Actualmente, la superconductividad se utiliza para fabricar potentes imanes para los aceleradores de partículas, pero en el futuro tendrá muchas aplicaciones. Permitirá ampliar la memoria y la velocidad de los ordenadores. Los trenes funcionarán por levitación magnética y en medicina, los aparatos de resonancia magnética nuclear tendrán costes bajos. En las instalaciones eléctricas, la superconductividad evitará pérdidas de energía en el transporte y almacenamiento de la electricidad. En el mundo de las partículas subatómicas y en todas las manifestaciones de la naturaleza se producen cambios energéticos. Tras la aparente sencillez de las leyes de la termodinámica, se esconde la explicación profunda de todos los cambios que tienen lugar en el universo. El siglo XX ha conocido revoluciones científicas como la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Y sin embargo, después de siglo y medio, las leyes de la termodinámica siguen siendo uno de los pilares fundamentales de la ciencia. La invención fundamental el estudio de lo que es la termodinámica. Efectivamente, todo lo que estamos viendo desde el invento del termómetro, fíjense, ha dado lugar también la comparación justamente de la manifestación del calor, de la transformación, la ejecución del movimiento a través de lo que es el trabajo. Y todo esto ha ido desarrollándose a pasos agigantados. Hoy en día hemos visto que a través de la termodinámica todavía no se termina de seguir investigando los efectos que el estudio de la termodinámica puede arrastrar, ¿no?
Las leyes de la termodinámica en 5 minutos. La idea en síntesis. Érase una vez un mundo en el que existían objetos muy complejos, cosas como gases, sólidos o imanes, sistemas formados por millones y millones de pequeños elementos, tantos que intentar predecir el comportamiento de todos ellos era una verdadera locura. Hasta que finalmente los físicos comprendieron que podían estudiar el sistema en sí mismo, como una entidad, y ver qué propiedades tiene a gran escala, sin atender a sus componentes más pequeños ni a las extrañas reglas que los rigen, inaugurando de este modo la termodinámica, cuyos 4 pilares son las leyes de la termodinámica. Antes de nada, vamos a conocer a todos los que juegan aquí. Cojamos 2 sistemas termodinámicos, como estos 2 globos llenos de gas. Si se nos ocurre unirlos por este conducto con una pared móvil, seguramente pasará algo así. Lo que acaba de ocurrir es equilibrio mecánico. Me explico, hemos puesto en contacto 2 gases a distintas presiones, por lo que el más presurizado ha empujado la pared hasta que el otro no ha querido ceder más y ha empujado hacia el lado contrario. Eventualmente, este tira y afloja acaba con la pared quieta, las presiones se han igualado, hay equilibrio. Pero, para mover el pistón es necesario realizar un trabajo mecánico, el gas tiene que poner energía para hacerlo. ¿Y de dónde ha sacado esta energía? Bueno, en estas situaciones lo que hacen los físicos es inventarse una energía potencial de donde extraerla, la energía interna del gas. Y fijaos que para que todo esto suceda hay que pagar un precio. El volumen de los gases ha tenido que cambiar. Pero traigamos otros sistemas. Cojamos 2 sólidos a distintas temperaturas y pongámoslos en contacto. Lo que ocurre es bien conocido. El cuerpo más caliente transferirá su energía, en forma de calor, al más frío, hasta que sus temperaturas se igualen. Y entonces se alcanzará el equilibrio térmico. ¿No te suena familiar? Hay 2 magnitudes que tienen que igualarse para que haya equilibrio. Este equilibrio requiere de una transferencia de energía, la cual emana de la energía interna. Pero, ¿cuál es el análogo del volumen? ¿Cuál es el precio a pagar por el equilibrio térmico? Pues los físicos del momento no sabían qué era, así que le pusieron un nombre: entropía. Bien, dicho todo esto, ¿estáis listos para ver las leyes? ¡Vamos allá! La ley 0 nos dice que si un cuerpo A y un cuerpo B están en equilibrio, y el cuerpo B está a su vez en equilibrio con un cuerpo C, A y C están también en equilibrio entre ellos. Y dirás, ¡oh vaya Crespo, qué sorpresa! Pues lo cierto es que esto no se puede derivar de ninguna parte, por lo que hay que postularlo y considerarlo como verdadero. Alguien tenía que poner la puntilla. En fin, vamos con la primera ley. Lo que dice, básicamente, es que la energía se conserva, no puedes sacarla de la nada. Por ejemplo, si quieres que un gas se expanda para empujar un pistón, esta energía debe o bien tomarse de la energía interna del gas, lo que reducirá su temperatura, o bien debe introducirse al gas en forma de calor. Nada es gratis en el universo. Toca la favorita, la segunda ley. Esta surge en origen de estudiar las máquinas térmicas y hay varias formas de expresarla, pero la más popular es que cualquier proceso termodinámico aumenta o deja igual la entropía del universo, aunque en la mayoría de los casos la aumenta. Puede ser que en tu pequeño sistema hayas conseguido disminuir la entropía, pero siempre resulta que al hacer eso has aumentado la del resto del universo. Si te estás preguntando ¿qué demonios es la entropía y por qué tiene que aumentar siempre?, no te molestes. La entropía es una manifestación de algo que le ocurre a esos elementos que forman nuestro sistema, pero estamos hablando de termodinámica, del conjunto en sí mismo. Aquí no nos importa su interpretación microscópica. La entropía es una magnitud a gran escala, y la teoría no nos dirá mucho más sobre ella. ¡Ey, pero Crespo! La entropía no era lo que medía el grado de desorden de un... No se hacen spoilers en mi canal. Pero... fuera de mi propiedad. Ok, me vuelvo a hacer cargadores. Y por último, la tercera ley. Una de sus formas de enunciarse es que no se puede enfriar un sistema termodinámico al cero absoluto en un número finito de procesos físicos. Vamos, que el cero absoluto de temperaturas es inaccesible. Solo podemos acercarnos a él, nunca alcanzarlo. Sin duda, la termodinámica es capaz de predecir en un sinfín de sistemas de características muy distintas. Sin embargo, no es capaz de dar un sentido físico a muchas de sus entidades, como la temperatura y la entropía. Para eso, los físicos tuvieron que esperar a una teoría que consiguiera trabajar con esos pequeños elementos tan molestos, la física estadística. Pero esa es una historia para otro vídeo. Y recuerda, si quieres más ciencia, suscríbete. Y gracias por...
En un pantallazo gigante se ha visto lo que puede alcanzar la termodinámica y es motivo de nuestro estudio en esta parte de la físico-química que vamos a estudiar, y como ya hemos comenzado con la ley cero, pasar a lo que es la primera ley, la segunda, la tercera ley y todos los efectos que estas provocan en función a todos los fenómenos que se han ido desarrollando y que han sido el avance tecnológico. Hemos visto ahí con las máquinas térmicas, los motores, inclusive la parte de refrigeración. Eso es lo que nos involucra y nos interesa a nosotros como ingenieros químicos, poder comprender a través del desarrollo tecnológico cómo estos equipos han ido desarrollando ciertas características que permiten justamente manejar no solamente la temperatura, sino el calor y el trabajo. En ese sentido, hemos estado viendo cada uno de los aspectos que hacen a la termodinámica. Bueno, como está viendo una serie de términos que se definen dentro de lo que es el trabajo termodinámico, desde el sistema, de los entornos, de las fronteras específicamente, hacen de que podamos analizar diferentes efectos que se producen ya con ciertas magnitudes, como es el caso de la temperatura, como es el caso del calor, el movimiento, basado en la manifestación de lo que nosotros conocemos el trabajo. Efectivamente, todos estos procesos que se desarrollan tienen un sentido muy común en cuanto a la búsqueda de llegar a producir un proceso, a desarrollar un equipo que desarrolle al 100% de su trabajo, de su eficiencia, como se dice. En la realidad esto no ocurre por los diferentes fenómenos que se tienen, no solamente desde la parte de la disipación eléctrica, disipación mecánica. En el caso de reacciones químicas también hemos visto de que no todo efectivamente se puede convertir tal cual nos indica la ley de la conservación de la materia, porque afecta ciertas situaciones que hace de que las pérdidas tengan que limitar el alcance de una eficiencia efectiva o real a la que nosotros perseguimos llegar. Y eso es el gran desafío que se tiene, ¿no?, dentro del campo industrial, cuando nosotros estamos manejando procesos, estamos manejando equipos de transformación termodinámica, como son los compresores, como son los sistemas de refrigeración, los calderos, inclusive los mismos motores, ¿no?, los mismos motores, porque no se llega a la eficiencia del 100%, justamente por las pérdidas que se tienen. Pero justamente este es el motivo también del estudio y buscar todos los efectos que hacen de que no se pueda llegar a la eficiencia del 100%, como vamos a ver en algún momento en los temas que vienen, ¿no?
Los procesos termodinámicos tienen lugar cuando un sistema no está en equilibrio y sus propiedades cambian con el tiempo. Efectivamente, pues este cambio hace el desarrollo ya del proceso productivo. Para eso vamos a tener que considerar que hay procesos reversibles y procesos irreversibles. Los procesos reversibles, o denominados también cuasi estáticos, en estos procesos efectivamente se da en donde el sistema se encuentra siempre infinitamente próximo al equilibrio, ¿no? En el equilibrio termodinámico, donde ciertas características se mantienen inalterables en este tanto. Una definición general de reversibilidad podemos indicar es la cualidad que tiene un sistema de ser capaz de ir a través de una serie de acciones o de cambios, es decir, poder ir hacia adelante o también hacia atrás. Asemejar a un proceso, por ejemplo, de desplazamiento positivo y negativo cuando tenemos el funcionamiento de un pistón, ¿no? Un pistón al interior de un cilindro, como es el mecanismo que tenemos en los motores, ¿no? Los motores de combustión, de 2 tiempos, de 4 tiempos, etc. También podemos indicar de que la reversibilidad, de alguna manera, es la capacidad de un sistema termodinámico macroscópico de experimentar cambios de estado físico. Cuando estábamos viendo la parte de la segunda ley, cuando se habla de la entropía, que no es nada más ese desorden molecular que se presenta, también podemos considerar desde el punto de vista, debido a que el resultado posible, volver al estado inicial cambiando las condiciones que provocan dichos cambios, también tienen sus efectos, ya sea positivos o ya sea negativos. Un proceso reversible, si su dirección puede invertirse en cualquier punto mediante un cambio infinitesimal que se pueda desarrollar en el sistema, puede hacer, como también habíamos visto en el video, el fundir el hielo y luego volverlo a congelar, ¿no? O también evaporar el agua y volverlo a condensar, es decir, manifestar los estados de agregación de la materia, manteniendo, lógicamente, sus propiedades químicas respectivas. Cuando yo fundo el hielo, al estado que pasa del estado sólido al estado líquido, pues el agua sigue manteniéndose como tal. Lo único que hemos hecho es cambiar el estado físico de la materia. Lo mismo ocurre cuando tenemos en un compresor, pues el que utilizamos como refrigerante, el gas, pues el gas se va a mantener con sus propiedades químicas inalterables. Lo único que se va a trabajar y manifestar va a ser justamente en las condiciones físicas, ¿no? Que pasa del estado líquido al estado gaseoso y a través de un compresor, efectivamente, reconstituimos el estado respectivo.
En los procesos termodinámicos también vemos de que vamos a tener comportamientos en función a cómo las variables de estado trabajan al interior de un sistema o se manifiestan en el comportamiento del sistema. Por eso habíamos visto de que tenemos procesos isotérmicos cuando la temperatura es constante, procesos isobáricos cuando la presión es constante, procesos isocoros o isocóricos cuando el volumen es constante, ¿no? También se denominan isométricos o isovolumétricos también, ¿no? Porque se mantiene constante el volumen. Y los otros procesos, como son los adiabáticos, también muy importantes, ya que no hay un intercambio de calor con los alrededores. Cuando estamos manifestando la definición de calor y de trabajo dentro de un sistema termodinámico que utilizamos para el estudio respectivo, para explicar justamente cuál es la actividad, cuál es el efecto que desarrolla justamente estas unidades o estas formas físicas de poder desarrollar el concepto termodinámico. Nos basamos en estas dos, como es el calor y el trabajo, que son unidades o magnitudes fundamentales dentro de la termodinámica, ya que a través de la misma se van a poder desarrollar y comprender los diferentes procesos termodinámicos. Cuando hablamos de trabajo, decimos que se realiza trabajo cuando algún cuerpo es desplazado en dirección opuesta a la fuerza aplicada. Esto se manifiesta desde el punto de vista también bien amplio, ¿no? Que cuando estamos haciendo mención a un trabajo, pues relacionamos bastante a un cierto esfuerzo, a una cierta incorporación de energía para producir un cierto desplazamiento, ¿no? Más que todo estamos relacionando en esos aspectos de desplazamiento. Cuando hablamos de la definición de trabajo y calor, ¿no? Específicamente estamos refiriéndonos a esos intercambios energéticos que tienen lugar como consecuencia de las interacciones que puede experimentar un sistema termodinámico, que recibe calor, que puede dar calor al sistema de la misma manera. En el sistema puede recibir calor o también puede entregar, mejor dicho, trabajo, como también puede entregar trabajo. Tanto el calor como el trabajo son manifestaciones externas de la energía y únicamente se evidencia en las fronteras de los sistemas. Es decir, en el lugar de intersección que hay entre el comportamiento del sistema con el entorno. Por eso dice que solamente aparece cuando estos experimentan cambios en sus estados termodinámicos, ¿no? Se experimenta, como habíamos visto, a través de las máquinas de vapor. Las mismas, pues, a través de la generación de calor debido a la combustión de madera, de carbón, de petróleo, esto que entrega calor al sistema donde tenemos incorporado agua. Esta sufre un cambio termodinámico
de estado, es decir, del estado líquido al estado gaseoso. Al involucrar el calor, al incorporar el calor, lo que estamos haciendo es manifestar el incremento de la energía cinética al interior del sistema, en este caso del agua. Y de acuerdo a la teoría cinética, por ejemplo, de los gases, la cual nos manifiesta en cierta manera la idea de cómo al interior de esa porción de materia gaseosa se mueven las partículas que lo componen. Entonces, al tener un movimiento a través de la excitación de las partículas, a través de ese movimiento cinético, pues hace de que se incremente la temperatura y lógicamente al tener un movimiento desordenado por todo el sistema golpeando contra las paredes de forma millonésima, de muchos golpes que se da, pues se deduce la característica de la presión. Esa presión que es fuerza por unidad de área que está ejerciendo sobre las paredes, la cual la podemos medir también, la podemos cuantificar a través de un instrumento de medición como son los manómetros. Como así también yo puedo medir el grado de calor que ha sido incorporado y ha sido transmitido al interior del sistema a través de los termómetros. Por eso es que es fundamental la ley cero de la termodinámica, que permite justamente visualizar ese equilibrio termodinámico y que nosotros la podemos registrar y medir a través de un tercer instrumento, ¿ya?, que justamente sirve para buscar ese equilibrio termodinámico como es la temperatura. En las interacciones que experimentan estos sistemas, pueden, como les decía, pueden recibir o ceder energía. Las energías se consideran como una magnitud algebraica, ya estableciéndose el criterio donde el trabajo que proporciona el sistema ya es positivo y el que recibe es negativo. Esto es una convención de signos, ya, que se uniforma a nivel internacional a través de las normas de la UPAC también, la cual considera estos aspectos. Que el trabajo que proporciona el sistema es positivo y el que recibe es negativo. De igual manera también para describir tanto el calor que absorbe como el que desprende el sistema, también se le da una simbología. En este caso, el calor suministrado al sistema ya es positivo y el calor que está desprendiendo o que está saliendo del sistema es negativo. Esta es una convención de simbología, de símbolos para poder interpretar cuando tanto el trabajo como el calor ingresa o cede el sistema. También aquí hay un aspecto a tomar en cuenta cuando estamos viendo sobre el tema del calor y el trabajo, la energía, ¿no? La energía justamente de un sistema es su capacidad de poder realizar un trabajo. En ese sentido va a ser medido, va a ser analizado el sistema respectivo en función a esa capacidad, ¿ya?, que va a poder realizar
respectivo trabajo termodinámico del sistema. Decimos que cuando la energía de un sistema se modifica como resultado de un cambio de temperatura entre el sistema y el medio ambiente, lógicamente, se dice que la energía se transfiere como calor. Esta es una definición desde el punto de vista de la calorimetría, es decir, de la medición del calor. Y hablando de calorimetría, podemos indicar que la calorimetría es la técnica de medida del calor y tiene su origen justamente en los experimentos que de alguna manera había hecho en su oportunidad Lavoisier cuando justamente trataba de dar una explicación al comportamiento de cómo se transmitía el calor de una llama incandescente, ¿no?, hacia un recipiente que contenía un líquido, en este caso más que todo el agua, o cómo se transmitía el calor a través de ciertos sólidos, ¿no?, como habíamos visto en el video, que hay diferentes formas de transmisión a través de radiación, de la convección, ¿no? En el caso de la ebullición o del calentamiento de líquidos, hemos visto por qué se comienza a salir esas burbujas, ¿no? Cómo es el sistema de la convección que se trabaja. En primera instancia, las primeras partículas que asimilan la temperatura de calentamiento son las que están pues en la parte inferior, las que están en contacto más próximo con la fuente de calor. Y estas siguen un movimiento, ¿ya?, que permiten a que las que están por encima comienzan a bajar y las que están por abajo al transformarse en estado gaseoso comienzan a subir. Bueno, el calor en este aspecto es la energía que se intercambia como resultado de una diferencia de temperatura, ¿no? Si bien el calor la podemos asimilar desde el punto de vista de nuestros sentidos, a través de la observación y a través del tacto, pero la podemos cuantificar a través de esa diferencia de temperatura a la cual nosotros la podemos medir a través del termómetro respectivo. Las moléculas del cuerpo más caliente, como hemos visto en el video también, ya ceden esa energía cinética, esa energía de movimiento a través de las diferentes colisiones y tiene un sentido que va de la temperatura más alta a la temperatura más baja. Por lo tanto, la transmisión de calor que se manifiesta en un sistema, en un cuerpo de análisis, está en función a que el calor va a ir siempre de la temperatura más alta a la temperatura más baja. Es decir, aquellos cuerpos que están más calientes a los cuerpos fríos y no así del frío al caliente. Lógicamente, dentro de este intercambio se busca o se manifiesta el equilibrio químico que se va a presentar. Cuando un cuerpo recibe calor, ese calor se suele emplear en aumento de su temperatura. Por eso es de que ese gradiente de temperatura que se manifiesta cuantitativamente en la lectura del termómetro es muy importante
para analizar el nivel de calor que es recibido y que es absorbido por un sistema. ¿Ya? Vamos a tener calor que influye dentro del cambio de estado de un sistema, calores que afectan a la capacidad calorífica, es decir, a la capacidad que tienen los sistemas de poder manifestar la temperatura de forma positiva o de forma negativa, ya sea intercambiando con el entorno, es decir, con el medio ambiente. Y también se manifiesta las mismas a través de lo que son las reacciones químicas, ¿no? Que lo estudia particularmente la termoquímica. Como vamos a ver, hay reacciones para poderse manifestar o para poder transformarse, para poder activarse, necesitan de una cierta energía, como también hay reacciones químicas que liberan una energía, ¿no? Esa energía en forma de calor, como son las reacciones exotérmicas. Habíamos manifestado también desde el punto de vista termodinámico cuando analizábamos la parte gaseosa, ya dentro de los sistemas isotérmicos, donde nosotros manifestamos procesos a temperatura constante que se puede graficar en un sistema de coordenadas donde tengo la presión y el volumen, isotermas que representan el comportamiento de ese gas, ya sea desde el punto de vista de la compresión que puede sufrir ese gas en un sistema, como también la expansión. De ahí que vienen los criterios de procesos de compresión y los procesos de expansión. Dos actividades que se desarrollan al interior de un gas debido a ciertas características. ¿Cuáles serán esas características que hacen que un gas pueda comprimirse o puedan expandirse? ¿Se acuerdan? La velocidad en los átomos del compuesto o del elemento. La velocidad. ¿Qué dicen sus demás compañeros? Inge, ¿cuál era la pregunta? La temperatura, Inge. Se dormió. Porque un gas se puede experimentar el fenómeno de compresión y el de expansión, a la diferencia, por ejemplo, de los sólidos. Inge, complementando lo que decía de la velocidad, es porque cuando tienen sus átomos menos velocidad, estos se pueden comprimir, y cuando tienen más velocidad, estos se expanden. Por eso lo veía desde ese Pero es por el punto. cambio de temperatura también, Inge. También sería una variante, sí. ¿Qué dicen? Porque hay poca interacción intermolecular de los átomos. ¿Cómo es? A ver, imagínense, porque desde el punto de vista de los sistemas imaginarios, nosotros tenemos que imaginarnos el comportamiento de las partículas que constituyen a un gas, cómo están formadas las partículas que constituyen a un sólido. ¿Por qué decimos que un gas no tiene volumen propio ni tampoco forma propia?
En cambio, cuando estamos hablando de los sólidos, decimos que tiene forma propia y tiene volumen propio. ¿A qué se debe eso? Por sus partículas, Inge. Cuando estamos hablando de sólido, estamos hablando de partículas comprimidas, pero cuando estamos hablando de un gas, estamos hablando de movimiento. Por la energía cinética de las partículas, Inge. Por la energía cinética de las partículas que afectan a las mismas debido a que en los gases estas partículas están libremente separadas, siempre en un constante movimiento. No se olviden que la teoría cinética de los gases nos indica que el tamaño de las partículas en comparación a la distancia que hay entre ellas es completamente despreciable, ¿no? ¿Por qué? Porque la distancia es tan grande en relación al tamaño de las partículas. Eso quiere decir que hay un gran distanciamiento entre partícula y partícula. Y si hay un gran distanciamiento, yo puedo, a través de las variables termodinámicas, como es la temperatura y la presión, poder acercarlas a ellas, ¿no? Al acercarlas, reduciendo esa distancia que hay entre partícula y partícula, estoy provocando el fenómeno de compresión, ¿ya? Pues estoy reduciendo, estoy comprimiendo. Si yo dejo de aplicar esas variables, ya sea de temperatura o de presión, estoy dando lugar a que esa energía cinética pueda ser más accesible al movimiento de las partículas, dando mayor libertad. Y esas partículas, al estar en movimiento constante, pues mientras yo les dé mayor espacio para que se muevan, pues también van a poderse expandir con mayor facilidad en todo el volumen. De ahí que vienen los fenómenos de las propiedades de los gases que en algún momento habíamos visto en una de las leyes del estudio de los gases ideales, que nos decía el proceso de expansión es poder ocupar el mayor espacio posible, el poder abarcar mientras se lo tolere. Y si eso para un sistema cerrado, si el sistema está abierto, pues este fenómeno ya se transforma en un fenómeno de difusión, que es la capacidad que tienen los gases de poderse recorrer, de poder viajar, de poder transportarse a través de otros gases. O el fenómeno o la propiedad de efusión, que también se manifiesta a través de esa capacidad que tienen de poder pasar a través de pequeños orificios. Entonces, fíjense, hay esa diferencia, ¿no? En el caso de los sólidos, no experimenta esa compresión ya de forma radical, como podríamos ver, ¿ya? Pero desde el punto de vista termodinámico, hemos visto de que ese comportamiento, desde un análisis termodinámico microscópico y también macroscópico, se puede manifestar a través de lo que se llama la dilatación de los cuerpos, ¿no? No tan apreciable como tenemos en los gases, pero efectivamente también se manifiesta. Desde el punto de vista general, decimos que los sólidos no se pueden comprimir, pero desde el punto de vista termodinámico se puede manifestar esto todavía, porque al incrementar una cierta temperatura, esto provocamos esa activación de la energía cinética a través de lo que, si bien no hay un movimiento como en
tema de los gases, pero aumentamos la vibración de los mismos, ¿no? Por eso podemos moldear algunos sólidos, respectivamente. Ahora, efectivamente, también cómo podemos determinar el trabajo de forma esquemática en una representación presión-volumen, como estábamos viendo en la manifestación de una isoterma, ¿no? Si trabajamos, o mejor dicho, si realizamos la manifestación del trabajo, que va a estar en función a una presión por el volumen, ¿no? Es esa fuerza que se ejerce para hacer un desplazamiento. Ese desplazamiento lo podemos describir como dB, la derivada del volumen, que no es nada más justamente poder desarrollar ese desplazamiento de un volumen 1 a un volumen 2, ¿no? Pues si nosotros manifestamos desde el punto de vista gráfico, en una jeringa, ¿no? El desplazamiento del pistoncito que tenemos, pues al comprimir o al imprimir o al ejercer una cierta presión, se va a reducir el volumen y cuando dejamos, pues se va a reconstituir el mismo, ¿ya? Efectivamente, también para el gas ideal podemos interpretar las cantidades mínimas y cantidades máximas que se van a desarrollar. Por eso dice, para el gas ideal, estas cantidades máximas de trabajo producido en la expansión o mínimo también, o también indicado como destruido en la compresión, es igual al área sombreada bajo la isoterma. Entonces, cuando nosotros queremos describir el trabajo que se desarrolla en un sistema que se ha provocado una compresión, sería todo lo que está esquematizado aquí como trabajo. Lo mismo cuando estamos realizando la expansión respectiva. El criterio de signos también se manifiesta, ¿no? Cuando el sistema recibe trabajo es un signo negativo, cuando el sistema entrega trabajo es positivo. También cuando estamos trabajando con el calor, entonces decimos de que el trabajo que ingresa al sistema es positivo y el que desprende el sistema es negativo. El trabajo máximo o mínimo en un cambio de estado isotérmico se calcula tomando en cuenta la ley de Clapeyron, ¿no? ¿Cuál es la ley de Clapeyron? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál es la ley de Clapeyron? En los gases. La ley de Clapeyron en los gases. En la ecuación de estados de los gases ideales, Inge, creo. ¿Sí? Ecuación de estado de los gases ideales. ¿Cuál es la ecuación de estado? La ley de los gases ideales. A ver. Presión por volumen igual a cantidad de sustancia por constancia por temperatura. Presión por volumen. Igual a moles o cantidad de sustancia por la constante de los gases ideales y por la temperatura. El pago ratón, PV igual en arete por delta. ¿Esa qué es? ¿Qué se llama eso?
Esa es la ecuación general de los gases ideales. Esa es la ley universal, ¿no? De La ecuación universal de los gases ideales. La ecuación de estado que decía su compañera, generalmente la ecuación de estado es la ecuación combinada, ¿no? Donde tenemos que la presión por volumen sobre la temperatura. Igual a presión por volumen sobre la temperatura, 1 y 2. La de Clapeyron es la que la conocemos como la ecuación universal de los gases. Esta manifiesta justamente la relación de la presión. Si vamos a poner la presión por volumen es igual al número de moles, que es la cantidad de sustancia, por la constante y por la temperatura. ¿Cuáles son las unidades de la constante? Mol, a ver, constante va a ser igual. Mol Kelvin sobre... Mol Kelvin, litro. Como litro. Atmósfera litro sobre mol Kelvin. ¿A qué es igual? R. ¿Cuáles son sus unidades? Es igual a 0,0821 átomo por litro sobre mol por Kelvin. 0,082 átomos litro por mol Kelvin. ¿Sí? De aquí sale, ¿no? De despejar justamente de la ley universal de los gases o de la ley de Clapeyron, despejamos y ya tenemos las unidades. Presión, volumen, número de moles y la temperatura. ¿Su valor más común cuál es? 0,082. 0,82. Sí. ¿No? ¿Y con qué unidades? Atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Por litro, mol. Kelvin. Por Kelvin. Y hay el otro que es el 80. ¿Y por qué no puede ser con grados centígrados? Porque la temperatura la trabajamos en Kelvin. Se trabaja con temperaturas. En este caso tiene que estar en el sistema internacional, aunque se puede manejar con otras unidades y con otros sistemas. Habíamos indicado de que dentro del trabajo de las leyes de los gases, tanto la presión como también la temperatura se manifiestan a través de la escala absoluta. Por lo tanto, la escala absoluta en temperatura son los grados Kelvin y los grados Rankine. Por eso es de que no se puede trabajar en grados centígrados y en grados Fahrenheit, ¿no? Imagínense un grado, 0 grados centígrados que tengamos por acá. 0 grados centígrados, ¿cómo sería toda esta expresión? Infinito, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces lo que se manifiesta justamente es trabajando para el comportamiento de los gases ideales, trabajar con la ley de Clapeyron, esta ley de Clapeyron que relaciona las 4 variables de estado y también son las variables termodinámicas, presión, volumen, número de moles y temperatura. Si el trabajo está representado como la presión, la integral de la presión, la integral del volumen, y donde tenemos la afectación de la presión, esa presión yo lo puedo reemplazar, ¿ya? Al despejar de la ley de Clapeyron, ¿no? De aquí yo puedo tener que la presión va a ser igual al número de moles, a la constante, a la temperatura, dividido sobre el volumen.
Entonces, si eso yo lo reemplazo, ¿ya? Y puedo sacar su integral, ¿no? Su integral para un volumen inicial, y un volumen final, o un volumen 2, o mejor dicho, volumen 1, un volumen 2, ¿ya? Puedo. Pero no nos olvidemos que si estamos trabajando con un solo gas, pues se mantiene constante la cantidad, es decir, el número de moles, se mantiene constante la constante de los gases ideales y, por supuesto, si estamos trabajando con un proceso isotérmico, la temperatura también se mantiene constante. Al mantenerse constante, yo puedo sacar fuera de la integral, de tal manera que puedo integrar solamente el volumen, que sería el volumen 1 sobre el volumen 2. Y al integrar esto, yo voy a tener que el trabajo mínimo o máximo va a estar representado para un gas ideal en función a n RT por el logaritmo, si la derivada del volumen sobre el volumen representa el logaritmo natural del volumen final menos el volumen inicial que podemos desarrollar. Es importante considerar aspectos de transformaciones dentro de los procesos termodinámicos y en estas tenemos que mencionar las transformaciones de reversibles y las irreversibles. Si nosotros consideramos un sistema de un gas que está confinado dentro de un cilindro a una temperatura constante, podemos expandir el gas desde un estado 1 a un estado 2. Lo que hacíamos en el experimento de Boyle, ¿no? Trabajando con la jeringuita. En ese sentido podemos tener esas condiciones termodinámicas de presión 1 por volumen 1 y presión 2 por volumen 2. Luego lo comprimimos el gas a su estado inicial y el gas ha sido sometido a una transformación cíclica, ¿no? Primeramente de compresión y después de expansión. Decimos cíclica porque de algún momento, alguna situación da de que vuelva a su estado inicial respectivamente, ¿no? Va el pistón o el émbolo hasta donde hemos permitido con la presión necesaria, se ha reducido el volumen y una vez que hemos dejado de la presión, entonces retorna por la expansión que tiene el gas. Decimos que si suponemos que un sistema experimenta un cambio de estado mediante una secuencia específica de estados intermedios, es decir, muchos pasos antes de llegar al estado 2, y luego se regresa a su estado original mediante la realización de las mismas etapas en un orden inverso, podemos tener una explicación en relación que si el entorno también ha regresado a su estado original, la transformación en las dos direcciones es reversible. Es decir, si es que no ha habido una modificación en el entorno. Si esa manifestación se ha dado lugar a que tanto ir como también retornar no ha provocado ningún cambio efectivo en el entorno, estamos hablando de transformaciones reversibles.
Si el entorno no ha regresado a su estado original, después del ciclo, después de ese recorrido de ir y volver, la transformación se refiere a un proceso irreversible. Aspectos muy importantes a tomar en cuenta porque, como vamos a ver, en los sistemas buscamos dar una explicación efectiva a estas transformaciones reversibles y irreversibles. Por tanto, un proceso reversible es uno que puede efectuarse de manera tal que a su conclusión, tanto el sistema como sus alrededores haya regresado a sus condiciones iniciales exactas, que no haya tenido una modificación ya que dé lugar a que se manifieste justamente esas modificaciones con el entorno respectivo. Inge, disculpe, ¿será que me puedo retirar de la clase? ¿Qué hora es ya, chicos? Ya es hora, Inge. Ya se ha pasado con 15 minutos, Inge. Nos emocionamos a veces, ¿no? No importa. Ya, aquí lo vamos a dejar, chicos. Vamos a seguir avanzando en esta parte. Es larguita la parte de la primera, de la cero, porque después ya entramos a la segunda. Vamos a entrar a sistemas espontáneos que son más cortitos, porque ya vamos a tener toda la base de la termodinámica aquí. Bueno, Inge. Inge, hasta luego. Está bien, ingeniero. Hasta luego, Inge. chicos. Nos vemos. Hasta luego. Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge.